Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciada. qué gusto saludarlos. Y aquí estamos para iniciar nuestra clase del día de hoy. Solo para adelantarles algo, yo creo que vamos a tener nuestro segundo parcial el 12 de octubre, el 12 de octubre, pero todavía falta, ¿verdad? Gracias, Y licenciada. sí, solo para que se vayan preparando, porque el tiempo pasa tan rápido, sinceramente no lo sentimos, uno ocupado no lo siente, pero sí, ya va avanzando el año y dentro de poco, pues, ya vamos a estar casi concluyendo nuestro curso. Licenciada, Oye, buenas tardes. buenas tardes, Perdone, Camila, ¿sí? con una consulta, fíjese que usted subió al tablón la clase 12 y 13, pero no está la 11. Entonces no sé si, porque la clase 12 dice que es continuación de lo que ya habíamos visto anteriormente, pero en la clase 10 lo que vimos fue el objeto. Entonces no Sí. concuerda un tema con el otro. Entonces yo digo Ah, que sí le bueno, hace falta la clase 11. vaya, lo voy a revisar. Gracias, Pamela, por recordarme. Te agradezco, lo voy a revisar cuál es hoy. Hoy les traigo, como hemos estado viendo, el negocio jurídico, sus requisitos, su constitución, las clases de negocio jurídico. Hoy nos toca pasar con lo relativo a la ejecución forzosa. ¿Qué es una ejecución? Es cuando se lleva a cabo el cumplimiento de un contrato. ¿Qué es lo que la ley establece para el cumplimiento de un contrato? Cuando una de las partes no quiere cumplirlo. Entonces, a través de lo que es la ejecución forzosa, la ley establece el procedimiento a través del cual se tienen que cumplir las obligaciones adquiridas. Como hemos mencionado, siempre en todo contrato hay derechos y obligaciones para ambas partes. Pero, ¿qué sucede cuando una de las partes no cumple? Entonces, el procedimiento es el que vamos a ver hoy, lo que es la ejecución forzosa. Cuando hay necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional para exigir el cumplimiento de lo pactado en un contrato. Por ejemplo, cuando hay un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, la persona tiene una emergencia económica y necesita adquirir un crédito, ¿verdad? Y acude a un banco. En el banco efectivamente le dicen que cumpliendo los requisitos de la papelería pueden hacer el contrato de mutuo. Y en ese contrato de mutuo le van a indicar, en primer lugar, va a hacer constar la entrega de la cantidad que se está prestando, el interés, el plazo, en fin, todas las condiciones relativas al contrato. El deudor se compromete a pagar mensualidades los primeros 5 días del mes, que va a ser el pago de la cantidad acordada con el banco y tiene que cumplir y da una garantía. La garantía también dependerá del monto con el cual se hace el contrato de mutuo. Así será la garantía que se va a exigir en el banco, ¿verdad? En caso de que no cumpla con los pagos, dice, ay, ya me aburrí de estar pagando yo este préstamo y pagando el interés al banco. Mejor ya no le pago, ya no le voy a pagar más. Así que se quede. Ni cuenta se van a dar los del banco. Y entonces ya no cumple, incumple con los pagos.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se haría en el banco para hacer el cobro correspondiente? A través de una ejecución. Ejecución se refiere a exigir el cumplimiento de una obligación. Yo en la presentación les traigo cuáles son los procedimientos que la ley establece. Pero además del cumplimiento de las obligaciones, les menciono un poquito del derecho de obligaciones que vieron ustedes en la clase en el curso anterior, y también me voy a adelantar brevemente a lo que van a ver más detenidamente en el curso de procesal civil. Entonces, a eso se refiere la clase de hoy. Si ya no hay alguna pregunta, por supuesto, al terminar la presentación podemos seguir platicando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empecemos, pues. Tiempo para que. En la clase anterior estudiamos el punto 6 del programa, los efectos del negocio jurídico contractual, en el cual analizamos lo que es la obligatoriedad, la relatividad, el contrato a favor de terceros, que puede ser a favor de un tercero o a cargo de un tercero. Nos corresponde en el orden programático la ejecución forzosa en los contratos. ¿Qué vamos a analizar aquí? Una vez cumplidos todos los requisitos contractuales, las partes están obligadas al cumplimiento del contenido del contrato. Cuando no se cumple con lo pactado, procede la ejecución forzosa en los contratos. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a recordar lo que estudiaron ustedes en el curso de Civil 3, cuando iniciaron su enseñanza a través del derecho de obligaciones. Hay una definición. El jurista guatemalteco Edmundo Vázquez Martínez define la obligación como el vínculo jurídico que liga a dos o más personas en virtud del cual el deudor queda sujeto a realizar una prestación a favor de un acreedor. ¿Para qué? Para la satisfacción de un interés de esto, para las digno de protección y resguardo, y a ese acreedor le compete y pertenece un correspondiente derecho para pretender demandar y eventualmente exigir tal prestación y cumplimiento. El artículo 1319 del Código Civil regula que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cuando el contrato, concebido como acuerdo de voluntades, se crea, modifica o extingue obligaciones, es considerado ley entre las partes, ya que a través de ellos se establece de forma normal y ordinaria las obligaciones. O sea, que en la realización del acuerdo de voluntades plasmado en el contrato, se establecen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Cada una de ellas las vamos a analizar en esta clase. El cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es eso? Es el modo normal de extinción de las obligaciones. Entre esa forma normal de extinción de obligaciones está el pago. El pago que consiste en dar cumplimiento a la obligación que quedó plasmada en el contrato. El artículo 1380 del Código Civil establece: el cumplimiento de la prestación
puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. O sea, lo importante acá es que el cumplimiento de las obligaciones a través del pago lo puede hacer el contratante obligado, la parte deudora, por ejemplo, pero que ese pago también, como lo vimos al estudiar el contrato a cargo de terceros, también puede ser cumplido por un tercero, tengan o no interés y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. O sea, lo que importa aquí en el cumplimiento de las obligaciones es que se haya hecho efectivo el cumplimiento de la prestación contraída. Extinción de las obligaciones. La doctrina y la ley han aceptado varias formas de extinción de las obligaciones. Una, de manera convencional, como es por medio del pago o ejecución de la obligación, de manera voluntaria, convencional, de acuerdo a lo pactado en el contrato, como fue lo pactado, y otras que surgen por medio de situaciones distintas a lo inicialmente pactado, pero sin embargo tienden a dar el mismo resultado de extinción de las obligaciones. Vamos a ver a continuación cuáles son estas. Se establecen dos formas de extinción de las obligaciones, la normal y la anormal. ¿En qué consiste la normal? Cuando se da el cumplimiento o pago en donde la conducta del deudor y del acreedor son coincidentes en cuanto tienden a que la prestación sea realizada y aceptada en los términos y oportunidad convenidos o bien previstos por la ley. Definitivamente, el procedimiento normal de extinguir una obligación es a través del cumplimiento de las condiciones pactadas, el pago y definitivamente que los dos contratantes estén totalmente satisfechos en que esta forma tienden a que la prestación sea realizada y aceptada en los términos y oportunidad convenidos o bien previstos por la ley. Definitivamente, el procedimiento normal de extinguir una obligación es a través del cumplimiento de las condiciones pactadas, el pago y definitivamente que los dos contratantes estén totalmente satisfechos en que esta forma de terminar el contrato ha sido totalmente de acuerdo a lo convenido. La forma anormal, la cual se da por diversas figuras jurídicas que se caracterizan porque producen como resultado que la obligación inicial desaparezca. Aquí interviene la voluntad de las partes, pero ocurre en términos pactados y producen la misma extinción de la obligación constituida. Estas formas anormales las estudiaron ustedes en Civil 3, pero vamos a recordarlas en esta oportunidad. ¿Cuáles son? La compensación, la novación, tenemos también la prescripción, la remisión, la confusión. Recordemos brevemente cada una de ellas. ¿En qué consiste la compensación? Cuando dos personas por derecho propio son recíprocamente acreedores la una de la otra. Eso está regulado en el artículo 1469 del Código Civil. Dice, hay compensación, tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. En el caso de la novación, ¿qué es esto? Es la figura jurídica consistente en que se da la situación de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que se crea. O sea que hubo
un cambio en la obligación que inicialmente se había pactado. El artículo 1478 del Código Civil regula: hay novación cuando deudor y acreedor altera sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Eso convenía a los contratantes, es su voluntad hacer este cambio. Entonces, el Código Civil también lo establece como una forma de extinción anormal de las obligaciones. La remisión. El convenio entre acreedor y deudor mediante el cual voluntariamente y espontánea el acreedor condona liberalmente al deudor de la obligación contraída por éste. Pues es su derecho, ¿verdad? El acreedor, si lo quiere dispensar de la obligación contraída en el contrato, pues lo puede hacer. El artículo 1489 del Código Civil regula: la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Confusión. Cuando una misma persona se reúne en las cualidades de acreedor y deudor. También regulado en el 1495. Dice: la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Y la prescripción extintiva, que es por el transcurso del tiempo, cuando una circunstancia que puede afectar la existencia jurídica de una obligación. La prescripción extintiva confusión. Cuando una misma persona se reúne en las cualidades de acreedor y deudor. También regulado en el 1495. Dice: la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Y la prescripción extintiva, que es por el transcurso del tiempo, cuando una circunstancia que puede afectar la existencia jurídica de una obligación. La prescripción extintiva regulada en el artículo 1501 del Código Civil es cuando es negativa o liberatoria, puede ser ejercitada como acción o como excepción por el deudor y eso extingue la obligación. ¿A qué corresponde esto? Que una vez establecida la prescripción negativa conforme el tiempo que regula la ley, la persona interesada puede plantear su acción, su planteamiento a través de un memorial ante un juzgado de primera instancia civil, estableciendo cuál era el contrato, cuál era el tiempo de cumplimiento y al presentarlo, que el juez resuelva, va a definitivamente notificar a la otra parte que no hubo ninguna prórroga y el juez, en base a las constancias procesales, va a tener que dictar su decisión. Y esa es otra forma de extinguir la obligación, cuando se resuelve judicialmente que procede la prescripción extintiva. La ejecución es considerada como una función jurisdiccional del Estado, la cual, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al organismo judicial, que asegura la realización del orden jurídico por medio de la aplicación del derecho objetivo, procurando la tutela y seguridad de los derechos de los particulares. Es la inmersión de la esfera del derecho privado dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque el acuerdo de voluntades plasmado en el contrato, una de las partes no quiere voluntariamente cumplirlo. Entonces, necesariamente la otra parte perjudicada tiene que acudir a pedir la ejecución del contrato. Quiere decir el cumplimiento de lo pactado en el contrato
que había sido su acuerdo de voluntades dentro del derecho privado y se convierte en derecho público. Ahí se necesita el apoyo del derecho público para que se obligue al que está incumpliendo a que cumpla con lo pactado. La ejecución forzosa, según cita el doctor Mario Aguirre Godoy, sirve fundamentalmente a la realización de derechos privados y en esto reside su diferencia con relación a las restantes medidas estatales. Derecho civil, derecho privado, pero se necesita del derecho público cuando hay incumplimiento de lo pactado. Carneluti define la ejecución como el conjunto de actos necesarios para la efectuación del mandato, o sea, determinar una situación jurídica conforme al mandato mismo. El mandato es lo plasmado en el contrato. ¿Qué habían acordado los contratantes? Y en el caso de que no se ha cumplido, pues hay necesidad de pedir la ejecución forzosa. Couture expone que la ejecución de las obligaciones se refiere a la acción mediante la cual el deudor cumple con lo que debe, dando, haciendo u omitiendo alguna cosa. O sea, depende de cuál es la prestación que está pendiente de cumplimiento, así será la acción que va a ser planteada judicialmente. ¿Cuáles son las características de la ejecución forzosa? Manuel de la Plaza anuncia las siguientes. Definitivamente que es forzosa. O sea, es necesario acudir ante los tribunales para exigir el cumplimiento de la obligación que está pendiente de realización por parte de un sujeto procesal. Entonces ya se van al ámbito judicial, al ámbito procesal, en el cual una parte va a ser la actora, quien va a presentar su demanda, y la otra parte, el demandado, quien todo sujeto a prueba, ambas partes, por el derecho de defensa, van a presentar sus medios de prueba, y el juez dictará una sentencia que es forzoso su cumplimiento. Está confiada, por supuesto, a un órgano jurisdiccional y por medio de ella se obtiene la adquisición efectiva de un bien. Si fuera el caso de que un bien inmueble no está siendo entregado y se hizo un contrato de arrendamiento, el inquilino no ha pagado la renta y está ocupando el inmueble, entonces se plantea una demanda de desocupación y con ello se obtiene nuevamente la recuperación del bien que se había dado en alquiler. Clasificación. Tenemos las voluntarias o forzosas y las individuales y colectivas. Las forzosas. Las voluntarias. Por medio de las voluntarias es el deudor quien satisface su obligación, mientras que en las forzosas existe negativa del deudor a cumplir con aquello que está obligado y el acreedor debe acudir a los órganos de jurisdicción judicial para que sea satisfecha. Cuando son individuales y colectivas. Las individuales tienen lugar cuando se lleva a cabo por uno o más acreedores, pero exclusivamente en provecho de ellos mismos, mientras que en las colectivas se efectúa en provecho de todos los acreedores del ejecutado, aunque la realice uno solo de ellos. Estos son procedimientos judiciales que se dan, por ejemplo, cuando hay una liquidación de una institución bancaria, ¿verdad? Por algún problema, el banco tuvo que ser cerrado, entonces se dan esta clase de procesos, de ejecuciones. Las provisionales o definitivas. Las provisionales dependen del fallo definitivo que se pronuncie en el juicio. ¿Ya?
depende el resultado del juicio, como las provisionales están sujetas a esa decisión final. Y las definitivas, mientras que las definitivas tienen como base ya una sentencia definitiva dictada, y en base a la sentencia se exige el cumplimiento de lo que se señaló en la sentencia. Las singulares o concursales tienen las singulares como objeto obtener el pago de uno o varios acreedores, considerados singularmente. Las concursales tienen como finalidad pagar a todos los acreedores y producen el embargo de todos los bienes del deudor que sean susceptibles de ejecución. Bueno, todo esto de la ejecución forzosa se lleva a cabo a través de los diversos procesos civiles que existen. Ustedes en su curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil van a aprender a hacer las demandas, van a volver a ver cada uno de estos procesos, pero ya conforme lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo de manera muy rápida voy a explicar brevemente en qué consiste cada clase de procesos. Tenemos el proceso de conocimiento. En este se establece el derecho de una persona. La finalidad consiste en obtener una declaración de voluntad y de consecuencias jurídicas por parte de un juez o tribunal. Por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios en base a las pruebas se va a declarar si es con lugar los daños, cuál es el monto del daño o los perjuicios, ganancias dejadas de percibir a través de este proceso de conocimiento, que es un juicio ordinario, se va a determinar cuál es el monto. En esta clase de procesos se tiende a formar un criterio en el juzgador, por supuesto, mediante las pruebas aportadas sobre el derecho pretendido, y lograr de esta forma, si procediere, una conducta determinada del demandado. Si se establece con lugar y el valor, definitivamente tiene que pagarlo. Existen varios tipos de procesos de conocimiento. Tenemos el proceso ordinario, el proceso oral, el proceso sumario y el proceso arbitral del que hablamos anteriormente en otra clase. Esos son los de conocimiento. Y en segundo lugar están los procesos de ejecución, que conducen al cumplimiento de la sentencia. O sea, ya fue dictada la sentencia, se procede a un procedimiento ejecutivo que consiste en una actuación judicial para hacer efectiva una prestación. Por ejemplo, hay un monto establecido, una cantidad, un valor que se estableció de daños y de perjuicios. Entonces se procede a la ejecución para ya el cobro de la cantidad que se fijó en la sentencia. Hay varios tipos de procesos de ejecución: la vía de apremio y el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales y los procesos de ejecución colectiva. La vía de apremio, como en el caso de un juicio oral de alimentos donde la sentencia ya fijó una pensión alimenticia y esas pensiones alimenticias no son pagadas en las mensualidades y en las cantidades fijadas en la sentencia del juicio oral. Entonces se procede a la vía de apremio para dar cumplimiento a lo indicado en la sentencia. El juicio ejecutivo, cuando existen documentos para cobro, entonces a través del juicio ejecutivo se hacen esos cobros. Las ejecuciones especiales, que son de dar, hacer, escriturar y obligación de no hacer. Y los procesos de ejecución colectiva, concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores y declaratoria de quiebra. Esto es de empresas sobre todo, ¿verdad? Principios relativos a la ejecución. La teoría moderna tiene la tendencia a proteger en cierta medida al deudor, procurando que solo se vea afectado en una parte del patrimonio, lo suficiente para satisfacer la obligación adquirida
y respeta necesidades mínimas que ésta pueda tener, pero a la vez se debe cumplir con la obligación en su justa medida, respetando el derecho de terceros. ¿Cuáles son los principios que establecen estas teorías modernas? En primer lugar, el principio de la satisfacción máxima de la pretensión jurídica, que consiste en obtener la pretensión en el menor tiempo posible y con el mayor rendimiento. El segundo principio es el de sacrificio mínimo del deudor, según el cual solo se embargan los bienes que sean necesarios para satisfacer las prestaciones del actor, procurando siempre causar al deudor el menor daño posible. El principio del respeto a las necesidades prioritarias del deudor, que se traduce en el carácter inembargable de ciertos bienes y en el beneficio otorgado al ejecutado de percibir alimentos. Principio de respeto a los derechos de terceros, por virtud del cual han de ser respetados en la ejecución los bienes y derechos de los terceros. Principio de respeto a la economía social. Consiste en que la ejecución debe realizarse en forma que la economía colectiva sufra lo menos posible. Por ejemplo, cuando quiebra una empresa comercial o industrial, ha de procurarse que en lo adelante subsista, que no desaparezca. Principio de concurso de acreedores. Se persigue mediante el que un solo acreedor no perjudique a los demás. ¿Y cuáles son los presupuestos de la ejecución? Según el doctor Mario Aguirre Godoy, los sistemas jurídicos requieren de requisitos o presupuestos para que pueda existir un proceso de ejecución en toda la eficacia que requiere la ley. Estos son la acción, el título ejecutivo y el patrimonio ejecutable. La acción, según Efraín Nájera Farfán, la acción es el derecho de provocar la actividad del órgano jurisdiccional contra el adversario. Consiste en el poder de producir frente a este el efecto jurídico de la actuación de la ley. Esa es una acción. Cuando ustedes plantean una demanda para reclamar el cumplimiento de una obligación, esa es una acción que se pretende que la ley opere para lograr su derecho. El título ejecutivo. Las pretensiones del actor han de fundarse en un título que por su sola apariencia dispense de entrar en la fase de discusión y al menos al momento el derecho a obtener tutela jurídica. Es por eso que la función del título ejecutivo está en proporcionar al juez de la ejecución la certeza de lo que se debe hacer. Por supuesto, el juez al momento de que le plantean un juicio ejecutivo, examina el documento, el título con el cual está acreditando su derecho la parte actora. Lo califica si llena los requisitos de certeza jurídica para poder admitir a trámite la demanda. La ejecución puede fundarse en un título ejecutivo judicial o extrajudicial. El título ejecutivo judicial resulta de la declaración contenida en una sentencia. O sea, la sentencia constituye un título ejecutivo para exigir su cumplimiento y sus efectos. Y el título ejecutivo extrajudicial es un documento por el cual una persona reconoce una obligación cierta y exigible a su cargo. Un documento extrajudicial, por ejemplo, un documento de reconocimiento de deuda con firma elaborado en una escritura pública por un notario, eso constituye un título ejecutivo. Para Alsina, el título no es otra cosa que el documento que comprueba el hecho de reconocimiento de una obligación, como la ejecución de una sentencia. El título es el documento que constata el pronunciamiento del tribunal.
continúa exponiendo que este título que sirve de base puede ser una sentencia, un reconocimiento extrajudicial o un acto administrativo. De este concepto se determinan 3 aspectos. El primero, que se concibe materialmente el título ejecutivo como un documento. El segundo, que por medio de este se establece la obligación. Tiene que constar ahí cuál es la obligación por la cual se está presentando la demanda. Y el tercero, que a través del documento puede iniciarse la ejecución, que cumple los requisitos que califica el juez para admitir a trámite la demanda. Requisitos para la validez del título ejecutivo son los siguientes. Ha de ser auténtico, debe contener la prueba de una obligación. La obligación ha de ser de tipo civil. Por supuesto, se está planteando una demanda civil, entonces corresponde a los tribunales del orden civil conocer de esta clase de juicios. Y dependiendo la competencia, el monto, así se establece la presentación ante el juez que va a conocer. Ejecuciones especiales. Se originan por el incumplimiento de cierto tipo de obligaciones, de dar, hacer. En cumplimiento queda ejecutado con el hecho de la comparecencia a otorgar la escritura correspondiente. Clasificación. En los procesos de ejecución en la vía de apremio y el juicio ejecutivo se consideran como verdaderos procesos de ejecución, siendo clasificadas como ejecuciones ordinarias y expropiativas, porque persiguen la realización de los bienes del deudor para satisfacción del crédito o deuda que tienen a su favor el ejecutante. Por eso se da lo que se da la adjudicación en pago, ¿verdad? Cuando la parte deudora no tiene suficientes bienes, el acreedor puede pedir que sea adjudicado en pago el bien que estaba dado en garantía. En el caso de las ejecuciones especiales, se pretende del acreedor no la satisfacción de un crédito dinerario, sino el cumplimiento específico de una obligación, que se entregue lo que el deudor se obligó a dar, que puede ser que entregue un bien mueble o inmueble, que ejecute el hecho debido, que se abstenga el obligado a ejecutar lo que se comprometió a no hacer. ¿En qué consiste cada una de estas ejecuciones especiales? La ejecución de obligación de hacer, conforme el artículo 337 del Código Procesal Civil y Mercantil, consiste en un hacer por medio del deudor, quien se niega a satisfacer la obligación. Entonces se realiza por cuenta y riesgo del acreedor. Es la negativa del deudor a efectuar o hacer la obra o acción pactada. También tenemos la ejecución de obligación de escriturar, artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es para documentar lo pactado en escritura pública. Puede ser que se haya celebrado un contrato de promesa de venta que tiene una duración de 2 años y después el acreedor se niega a otorgar la escritura traslativa de dominio, por ejemplo, de un bien inmueble. Entonces, a través de esta ejecución de obligación de escriturar, puede obtenerse la resolución judicial que obliga al acreedor a otorgar la escritura. Y si continúa negándose, el juez es el que va a otorgar la escritura. Ejecución de obligación de no hacer, artículo 339 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para reponer las cosas al estado anterior, el ejecutante puede pedir la destrucción del bien. Puede pedir que se fijen daños y perjuicios cuando no se puede reponer la cosa al estado anterior. Por ejemplo, una servidumbre de paso que no se cumple con lo pactado, que la servidumbre está establecida por 2 años y antes de tiempo construyen una pared que impide el paso de la persona. Entonces se puede
plantear la ejecución de obligación de no hacer y por orden judicial la destrucción de la pared que se había levantado, por ejemplo. Bueno, aquí estamos entonces a la orden. En esta clase que estamos viendo, la ejecución forzosa, esto está dentro del programa del curso que estamos viendo, es en los casos en que las personas no quieren cumplir el compromiso pactado o bien el compromiso ordenado por un juez porque hubo un negocio jurídico, lo llevaron a cabo y de ahí la otra parte no quiere cumplir con, por ejemplo, con pagar. Entonces se dan estos procedimientos. O un contrato de mutuo y de ahí la persona no puede pagar o no quiere pagar. Entonces se proceden a las ejecuciones. O bien se hizo un contrato de compraventa y la persona no quiere entregar el inmueble, ya recibió el pago, pero no quiere entregar el inmueble. Le dice, mire, deme 3 meses para poder desocupar. Pasan los 3 meses y de ahí le dice, mire, todavía no he podido, deme otros 2 meses. Y así, ¿verdad? Porque puede pasar. Entonces, a través de la ejecución se obliga al contratante que está incumpliendo a que dé el cumplimiento obligatorio que corresponde. Pero tienen necesidad de ir ante un órgano jurisdiccional cuando de manera voluntaria no se quiere cumplir, ¿verdad? Ustedes van a aprender a hacer todas estas clases de demandas. En el curso de procesal civil es un curso donde no se van a aburrir, van a aprender los diversos procedimientos que regulan nuestra legislación procesal civil para llevar a cabo las diversas acciones. En teoría general del proceso, estudiarán ustedes lo que es una acción, lo que es una pretensión, lo que es una demanda, creo que no es en procesal civil que les van a enseñar cómo se hacen las demandas, qué requisitos legales tienen que cumplirse. Y todo se va relacionando con lo que vamos viendo en civil. No, yo no doy procesal civil, pero hay excelentes docentes del curso de procesal civil. Eso sí les digo, de mucha experiencia. Por lo menos en la jornada de la noche, que es donde yo siempre he trabajado, hay muy buenos procesalistas, los que les van a enseñar. Incluso hay varios jueces que están ya dando docencia y les explican cómo son los procedimientos judiciales, el debido proceso que se tiene que llevar a cabo, así como cuando estudiaron derecho constitucional, ven la importancia del derecho constitucional que abarca todas las ramas del derecho, o sea, nuestras normas fundamentales están en la Constitución y en eso vamos, ¿verdad? En eso es lo primero, el que conoce constitucional sabe por dónde empezar cualquier litigio, ¿verdad? Es muy importante derecho constitucional y después el derecho procesal, que ustedes mismos van en el código, van a ir viendo cuáles son los requisitos de cada debido proceso. La característica que tiene el procesal civil es que son varios procesos, no es como, por ejemplo, en derecho penal, que es solo el mismo procedimiento penal. En cambio, en civil son varios procedimientos. Para un planteamiento de un juicio de desocupación es un procedimiento. Para un oral de reclamación, por ejemplo, de una marca, es otro procedimiento.
En el caso de ejecución, de la ejecución, que son otros procedimientos, son varios juicios. Van a aprender ustedes los pasos que lleva cada proceso, o van a hacer sus esquemas, o no sé si se los van a proporcionar, pero ahí van. Van a hacer su prontuario de demandas, de plantear excepciones, cómo se plantean las excepciones. Es muy importante, ¿verdad? Y por supuesto, van a ir relacionando con todo lo que hemos visto tanto en Civil 3 como en Civil 4 como en Civil 1, Civil 2, todo se va relacionando. Porque en primer lugar de Civil 1, si hay capacidad. La capacidad es un elemento importante, ¿verdad? Van a estudiar ustedes que existen excepciones en los cuales se puede plantear la falta de capacidad civil, por ejemplo, como excepción, y les van a enseñar cuál es el procedimiento y cómo se plantea, ¿verdad? El memorial para plantear excepciones. La prescripción, la prescripción que es por el transcurso del tiempo, eh, l- se puede liberar de una obligación. Digamos, no me cobró durante un año, el contrato estaba por un año y ya pasaron 5 años y usted nunca me había cobrado. Entonces, voy a plantear la excepción para que me liberen del compromiso de la deuda porque debido a que el acreedor no me cobró, entonces, por el transcurso del tiempo, ya opera una prescripción liberatoria. ¿Qué se hace? Les van a enseñar que la prescripción se puede plantear como acción, o sea, una demanda que va a plantear el propio acreedor para que notifiquen al deudor que ya operó prescripción y que ya no le puede cobrar. Pero como hay un debido proceso y un derecho de defensa, le tienen que notificar a la otra parte para que se pronuncie. ¿Verdad? Y se entere que planteó pues una demanda en su contra porque como nunca cobró la deuda, operó una prescripción como acción. Se puede plantear también como excepción. O sea, le notifican una demanda cobrándole la deuda. Entonces, como defensa, se plantea una excepción de prescripción si se demuestra que el tiempo ya le operó prescripción, que ya se pasó del tiempo para poder demandar. Y si declaran con lugar la excepción, pues ahí termina el proceso, ¿verdad? Ahí va a concluir ese juicio porque si se declara con lugar la prescripción, ahí se da por terminado. Y así todo es tan bonito y todo se va relacionando y así es el derecho civil. No es solo aprender, bueno, es el derecho de obligaciones y para qué sirve el derecho de obligaciones. Y miren todo lo que se va desarrollando con el derecho de obligaciones, ¿verdad? Y ahora con el negocio jurídico, los contratos, y ahí si incumplen con los contratos, ¿qué pasa? Pues todo es un proceso, todo es un proceso. Y así, y el otro año vuelven a seguir estudiando civil, pero ya en lo que es la preparación de las diversas defensas, ¿verdad? O planteamientos de demanda. ¿Quiere preguntar a alguien algo? Se recordaron de Civil 3, ¿verdad? Cuando vimos esto. Julio Efraín, buenas noches. ¿Y? Solo levantó la mano. Don Julio, le estoy dando la palabra. Solo lo marcó. ¿Alguien más que quiera preguntarme algo? Yo traté de hacerles así muy breve la explicación, pero para que ustedes tuvieran bien el hilo conductor de lo que hemos estado estudiando.
porque solo ver la palabra ejecución forzosa, ¿qué será eso? ¿Verdad? ¿Qué es? Es cuando hay incumplimiento de las obligaciones contraídas en un contrato. Se incumplió. Entonces, por supuesto, el adquirir todo contrato es un compromiso. A nadie se le obliga a firmar un contrato, porque vimos que el consentimiento es un elemento esencial para la validez de un negocio jurídico. A nadie se le obliga, pero si se da el caso de un incumplimiento, entonces opera ahí ya lo que es la ejecución. Francisca, a la orden, la escucho. Buenas tardes, licenciada. Se me viene a la mente que la innovación podría ser como un extrafinanciamiento, por ejemplo, en una deuda. eh, Extrafinanciamiento, sí, que Ajá, hay una modificación del negocio inicial. Sí, sí, ajá, sí eh, podría ser. sí. Ahora bien, algo que me viene a la mente. Digamos, una persona saca un crédito de una tarjeta de crédito por con un límite de financiamiento de 15,000 quetzales, por ejemplo. Así han elaborado la contratación, ¿verdad? Con la entidad que les va a dar el manejo de la tarjeta de crédito. Pero si se da el caso de que sin autorización de ustedes les empiezan a elevar ese crédito, pues no, en mi opinión, tienen que tener ustedes el consentimiento para que se haga eso. No es de que esos acreedores le van dando el extrafinanciamiento sin autorización de la parte que solicitó ese crédito. Entonces, si no se viola ese elemento